Buenas tardes, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Estamos hablando acerca del gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal a través de todos los tiempos, la historia de la redención. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo, desde el momento en que Satanás fue echado del cielo, vino a la tierra para poder levantar un gran conflicto en este mundo semejante al que había levantado allá en el cielo. Tal es así que entonces, cuando Satanás está en esta tierra, comenzó a guerrear contra el hombre para sacarlo de en medio de ella. Cuando Satanás vio que Dios había creado a Adán y a Eva, él sabía que era el momento en que tenía que partir, hacer sus maletas. Sabía que este mundo no era para él. Dios no creó la tierra para que Satanás habitase en ella. Él vino a usurpar, a meterse en este lugar. Así que cuando vio al hombre creado, sabía que solo le quedaba un camino, a fin de poder tener dónde vivir en el universo. Y entonces tentó a Adán. Y dijo, si Adán cayese, entonces él tendría la oportunidad de seguir viviendo en este planeta. Y luego, cuando a Adán y a Eva les nacieron sus hijos, esta controversia continuaría. Su plan era seguir demostrando que él tenía derecho a quedarse en esta tierra, por cuanto el hombre le había cedido toda potestad que Dios le había entregado como mayordomo. Así que vamos a ver en el desenlace de la historia de Caín y Abel, cómo tenemos en pequeña escala toda la historia de la humanidad y los dos grandes tipos de personas que existirán hasta el fin del tiempo. Vamos a hacer una oración, nos vamos a poner de rodillas para entender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder comprender todo tu santo mensaje que tienes para el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en relación con este capítulo 4 de Génesis, hay bastantes controversias que se mencionan y que han dado pie a muchas especulaciones de parte de gente nihilista, atea, y de parte de movimientos religiosos, tanto espiritistas como creyentes, sobre los puntos claves que se mencionan aquí. El primer punto es el permiso que Dios dio a Adán y a Eva para poder tener hijos. El segundo punto es ¿con quién se casó Caín? Si solo existían Caín y Abel. El tercer punto es ¿quiénes son aquí los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Eso es lo que vamos a descubrir a través de este estudio. Capítulo 4 de Génesis, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Muy bien, hasta aquí vamos con una parte del relato. Se declara que conoció Adán a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo. La palabra conocer en el texto bíblico significa la relación marital entre Adán y Eva, de la cual como resultado procrea Adán a su hijo Caín en Eva. ¿Había Dios dado permiso para la procreación? Este es un detalle muy importante. La Iglesia Católica Romana declara que el pecado original es el pecado de haber tenido sexo entre Adán y Eva para poder traer a su hijo. Sin duda, la Biblia no nos dice que esto tenga que ver con el pecado original. Contrario a eso, nosotros leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escucha bien esto: fructificad y multiplicaos, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate la orden que Dios dio a Adán y a Eva. ¿Cuál fue? Fructificad y multiplicaos. Dios había ordenado, apenas creó a Adán y a Eva, que estos dos tenían el permiso para fructificarse, multiplicarse e incluso llegar a sojuzgar toda la tierra. La orden de Dios fue que se multipliquen hasta que la tierra se llene, que la sojuzguen. Y una vez que se llenara toda la tierra, ahí pararía la multiplicación de la procreación. Porque la orden es clara: multiplicaos hasta que lleguéis a sojuzgar la tierra y señorearla. Entonces el hombre tenía el permiso de Dios para poder llenar y poblar la tierra. Él con sus descendientes llegarían a poblar este mundo. Y en efecto la Biblia nos dice que así fue. El hombre tuvo entonces el permiso de Dios antes del pecado. Por tanto, si Dios ya les había dicho fructificad y multiplicaos, quiere decir que tenían el permiso para procrear. No puede ser entonces que el pecado haya sido el acto de procreación. No tiene ningún sentido. Lo que se menciona a través del catolicismo no es bíblico, no es correcto. Es simplemente una tradición
que ha venido a través de todos los tiempos para poder desviar a la gente de la palabra del Señor. Así que entonces, primer pregunta contestada en este capítulo 4 de las rarezas que se pueden encontrar en cuanto a los lectores de la Biblia que han declarado doctrinas extrañas. Muy bien, teniendo eso en cuenta, el Señor entonces ordenó que el hombre pudiera procrearse. En el capítulo 5 se nos dice acerca de la descendencia de Adán y Eva lo siguiente. Capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. De manera que entonces nosotros leemos en este capítulo que cuando Dios creó al hombre, dice que a Adán lo hizo a su imagen y semejanza. Imagen de Dios, fisonomía, semejanza con Dios en su carácter, pero no en poder. Así que el hombre, por más perfecto que fue al salir de las manos del Creador, jamás, nunca era un Dios. Era simplemente un ser humano, aún en toda su perfección. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 22, nosotros leemos acerca de la creación del hombre lo siguiente. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, perdón. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Adán salió de las manos del Creador, era perfecto en simetría. Cada parte de él estaba diseñada perfectamente a la imagen del divino ser, de Dios. Así que entonces, las formas de Adán son una fisonomía semejante a la de Dios. Así el hombre era perfecto en el principio. Sin duda, el hombre era inmortal. Él fue creado para vivir para siempre. Obviamente él fácilmente no se podía dañar. Ahora si nosotros nos caemos de un piso, de 2 pisos, podríamos destrozarnos huesos. Pero Adán no. Adán tenía la característica de que su cuerpo era resistente a todo. El pecado no había entrado y por lo tanto no existía la muerte. Si Adán se hubiera dado de golpes, a él no le hubiera pasado nada sin duda. No podía herirse con facilidad. Era un ser diseñado perfectamente. Fue el pecado el que trajo la degradación. Y esos hombres fuertes que vienen desde Adán fueron decayendo poco a poco por causa del pecado, porque ahora ya eran mortales. Y en el ejemplo de lo que sucede con Caín y Abel, podemos darnos cuenta de que el hombre se volvió vulnerable. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, resulta que el capítulo 5 de Génesis nos sigue contando acerca de la descendencia de Adán. De acuerdo con la orden de Dios, Adán comenzó a fructificar y a multiplicarse. Versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de los dos Adán. Adán significa hecho de tierra roja. Por eso al principio ella no se llamaba Eva. Los dos se llamaban Adán al principio. Por eso vamos a encontrar que incluso en el espíritu de profecía, la mensajera del Señor dice, cuando Adán fue tentado y cayó. Y algunos han dicho, momentito, está mal ahí el espíritu de profecía, es una contradicción con la Biblia, porque la Biblia dice que fue Eva la que comió el fruto y cayó, no Adán. Sí, pero acá la Biblia dice que al principio los dos se llamaban Adán. Así que entonces cuando se dice que Adán pecó, que Adán fue el que cayó en el engaño de la serpiente, no se está diciendo nada nuevo. Se está diciendo exactamente lo que la Biblia declara en relación con Adán y Eva. Los dos se llamaban Adán al principio. Muy bien, sigue diciendo más. ¿Desde qué momento es que entonces nosotros vimos, se acuerdan en el capítulo 3, que cuando Adán le llama por nombre Eva, madre de todos los vivientes, a su esposa? Muy bien, eso sucede en el capítulo 3,
después de la creación. Pero esto del capítulo 5 nos está relatando de cuando recién fueron creados, y el día que los creó los dos se llamaron Adán. Versículo 3. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Fíjate ahora la diferencia. Adán fue creado a imagen de Dios y semejanza de Dios, perfecto. Pero cuando Adán ya pecó, ahora dice que tuvo un hijo a su imagen y semejanza de él. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los hijos de Adán ya no traían la semejanza perfecta con Dios, sino la pecaminosa de Adán. Qué distinto, ¿no? Ahora, Adán ya era un ser pecaminoso. Tal es así que entonces su hijo ya nació con la naturaleza caída y pecaminosa del padre. Y por eso, aquí Moisés hace claro énfasis en ese asunto y dice, y ahora engendró un hijo, pero a su imagen y semejanza de él, de Adán. Continúa diciendo más. Versículo 3. Perdón. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró, escúchalo bien, hijos e hijas. ¿Eso qué significa? Que Adán no solamente tuvo a Caín, Abel y Set, sino que aparte de ellos tuvo hijos e hijas, muchísimas hijas. Muy bien, paramos ahí y entonces regresamos al capítulo 4 y al versículo 1, de donde estamos hablando, que se le dio el permiso a Adán para que llenara la tierra y la sojuzgara, junto con todos sus descendientes, obviamente. Y acá dice que tuvo muchos hijos y muchas hijas, los cuales se encargarían ahora de esparcirse por la tierra y continuar con la procreación. Y de allí encontramos precisamente la respuesta para Caín, que se casó con una de estas hijas de Adán, que al principio eran sus hermanas. No olvidemos que el permiso para casarse entre hermanos estaba dado al principio. Incluso Abraham y Sara eran medio hermanos. Entonces todavía había ese permiso. ¿Cuándo es que ese permiso se terminó? Cuando llegamos a los tiempos de Moisés. En tiempos de Moisés la historia ahora iba a ser arreglada de tal manera que se darían leyes para poder hacer la diferencia, ya que había cantidades de personas en la tierra para entonces y ya no había la necesidad de que se tuvieran que juntar entre parientes para tener que seguir procreando y sojuzgando la tierra. Ya no hacía falta. Ahora ya había que frenar ese tipo de procreación y hacer que todos los que nacieran de allí en adelante tendrían que ser de personas alejadas ya por la línea del árbol de la genealogía, la una de la otra, por cuestiones de sangre. ¿Correcto? Esto era con el propósito de que la gente pudiera extenderse a lo largo de toda la tierra con diferentes razas. Y eso lo vamos a estudiar en la Torre de Babel. Cómo sucedieron las razas. Cómo fue que se separaron y que ahora se ven negros, blancos, chinos, mongoles, amarillos, hay de todo. ¿Qué fue lo que hizo los cambios? Eso lo vamos a ver en la historia de la Torre de Babel. Pero bien, el hecho es que entonces el permiso todavía estaba dado en este tiempo para que pudieran casarse entre hermanos. Cuando seguimos avanzando en la historia, llegamos hasta el libro de Levítico, y eso lo vamos a profundizar obviamente un poco más cuando lleguemos a este libro, y veamos por qué la explicación que se da en cuanto a los actos de moralidad sobre el parentesco. Aquí solamente vamos a leer algunas cosas que nos van a ayudar a comprender. Dice así, capítulo 18 de Levítico, versículo 9.
ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Fíjate lo que dice ahora acá. Dios estaba dando una orden en esta vez. ¿Qué cosa? Ningún hombre podría tener ningún tipo de relación marital con ninguna parienta cercana, ninguna relación carnal. No podría haber una alianza carnal entre parientes cercanos. Y explica cómo. Y aquí va dando detalles. Primer punto, versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Es decir, aquí el Señor estaba rompiendo cualquier idea de incesto entre padres e hijos. Más aún dice el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre, la madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, es decir, es un insulto a tu padre, una humillación que se pagaba con la vida. Así que entonces no tocarás a tu madrastra, era la orden que se estaba dando en este versículo. Sigue diciendo más. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Tanto la hermana biológica, hija de dos mismos padres, como pudiera ser la hija de tu padre con otra mujer o de tu madre con otro hombre, con otros compromisos que hayan tenido antes o después, no te juntarás con ella en relación carnal. O sea, aquí se estaba mostrando hasta qué punto no podían tocarse los parientes. Sigue diciendo más, versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, la nieta o el nieto, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Es decir, viene de tu propia sangre. Así que no tocarás a ninguno de tus nietos, ni los nietos se mezclarán con los abuelos. Interesante. Así entonces Dios estaba haciendo la aclaración. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, es decir, del tío o de la tía. No vas a tener relación carnal con ninguno de ellos, o viceversa con el sobrino o la sobrina. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. A la cuñada de tu padre, que también es tu tía, no vas a tocarla, ni al tío, y viceversa al sobrino, por más de que ellos no hayan sido familiares cercanos, pero en el momento en que ya se juntaron con el hermano de tu padre o de tu madre, ya se hace imposible esta alianza carnal. La desnudez de tu nuera no descubrirás, es decir, de la hija de tu hijo, de la esposa de tu hijo o del esposo de tu hija. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, de la cuñada, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Así que entonces no se toca al cuñado ni a la cuñada. Está prohibido por el Señor. No había alianza carnal. Versículo 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás a la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. No se podía tener a la madre y a la hija, y al padre y al hijo, por los dos lados. Era totalmente maldad. Muy bien. Esto entonces eran las reglas que ahora se dieron en tiempos de Moisés.
Pero al principio no era todavía así, sino que había el permiso para casarse entre los hermanos, porque eran los únicos que entonces estaban empezando a poblar la tierra. Así que entonces Caín se casó con su hermana en esa ocasión en tierra de Nod. Muy bien, pero ¿qué nos sigue contando el relato bíblico? Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, dice la Escritura. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que entonces cada uno escogió su labor. Estos dos hombres iban a ser la representación de los dos tipos de personas que existirían hasta el final del mundo. Y vamos a ver las razones por las cuales se convirtieron en lo que fueron. Y son las mismas razones que ocurrirán en todos los seres humanos hasta el fin del mundo. Muy bien, sigue diciendo acá. Caín era labrador de tierra, mientras que Abel se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Uno era directamente ganadero, trabajaba con todo lo que era el ganado, y el otro era agricultor, trabajaba con todo lo que era la agricultura. No obstante, los dos sabían las órdenes divinas. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que matar 2 animalitos para el perdón de su pecado. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de aquellos animales que habían sido para el sacrificio, para el perdón de su pecado. El sacrificio del animalito era la representación de Jesucristo. San Juan 1:36 nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, verso 7, que Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificada por nosotros. Así que entonces Jesús representa al Cordero Pascual, al Cordero que se mataba todos los días en el holocausto, al Cordero que quita el pecado del mundo al ser muerto. Cuando lo mataron, simbolizaba a ese corderito que se mataba todos los días para el perdón de los pecados. Así que entonces a Jesús se le representa así. En Apocalipsis capítulo 5 se le ve como un cordero como inmolado. Entonces, ellos, Caín y Abel, ya sabían que tenían que presentar un sacrificio para el perdón de sus pecados en forma de holocausto ante el Señor y que debía de ser un animal. ¿Correcto? Esa era la orden de Dios. Habían animales y se podían tomar de ellos especialmente para los sacrificios y los holocaustos. ¿Y qué ocurrió? Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Fíjate ahora la diferencia. Cuando se dice que Caín trajo de los frutos de la tierra para presentarlos al Señor, en ese tiempo obviamente los frutos no eran malos. Tú no podías encontrarte una guayaba gusanada en el árbol como hoy se le encuentra. A veces tú vas al árbol de guayaba y te encuentras que las guayabas ya están agusanadas ahí colgadas en el árbol. Y ya ese árbol prácticamente está dañado. La plaga lo tomó. Y hoy también podemos ver que muchos árboles producen frutas dañadas. En los tiempos en que estaba comenzando prácticamente el planeta Tierra, la tierra daba con fuerza su fruto. Así que entonces los frutos que estaba trayendo Caín eran buenos. Lo malo de sus frutos entonces, ¿qué era? ¿Por qué fueron rechazados? Aquí hay algo que se hace de énfasis en lo que dice del sacrificio de Abel. Fíjate lo que dice de la ofrenda de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí se hace hincapié en que Abel trajo lo mejor, lo más gordo de los animales que tenía, mientras que de Caín solo se dice que trajo de los frutos de la tierra. Así que entonces, aunque trajo buenos frutos, no eran los mejores. Interesante. Esto significa que Caín trajo todo lo que se encontró y dijo, bueno, esto sobró por ahí, quedó y lo ponemos para Dios. Pero estoy presentando mi sacrificio, decía él.
Pero ahí mismo se estaba notando que no estaba presentando lo que Dios había pedido. Algo que hubiera dado valor a su sacrificio hubiera sido presentar un cordero que representaba al Mesías que tendría que venir en el futuro. Así que entonces, hasta este punto, analicemos el asunto. Caín obedeció en levantar el altar. Caín obedeció en traer la ofrenda. Pero Caín desobedeció al traer lo que Dios no pidió. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Esta es una obediencia parcial. Es decir, hago lo que puedo, pero no hago como Dios me lo pidió, como lo mejor. Lo mejor para Dios es hacer como Él dice. Si Dios te dijera, tráeme solamente frutas chiquitas y no las grandes, tan solo porque Dios dijo chiquitas, por eso es lo mejor, porque Dios lo dijo. Porque Dios quiere que las cosas se hagan de acuerdo como Él dice, porque Él sabe por qué lo dice. Y cuando el hombre hace como Dios le dice, pronto el hombre descubre que detrás de lo que Dios le pedía había suma inteligencia poderosa. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, el hombre se va dando cuenta que todo lo que Dios dice tiene sentido y tiene razón. Y quería Dios que sus hijos comenzaran a aprender de acuerdo con sus mandamientos. Al principio solo sonarían como mandatos, pero a medida que pasara el tiempo, se vería la sabiduría que había detrás de cada mandamiento. Había vida eterna. En el libro de San Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 48, fíjate lo que dijo Jesús en relación con cada mandamiento que daba su Padre. San Juan, capítulo 12, versículo 48. Dice allí el texto bíblico. Incluso yo diría que vayamos al 50 directo. Dice así: y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué le llamó Jesús al mandamiento? Vida eterna, a la ley de Dios. Le llamó vida eterna y Jesús lo está declarando, el Salvador del mundo. Sé que el mandamiento de mi Padre es vida eterna. Así que entonces, al principio cuando Dios daba los mandamientos, les decía a sus hijos, van a hacer esto, esto y esto y esto, y estaban en capacidad porque su capacidad moral estaba todavía fuerte a pesar de que el pecado había entrado. Al pasar los años, el hombre se ha ido degradando más y más. Han pasado 6.000 años bíblicos de la creación y el hombre ha venido degradándose durante estos 6 milenios hasta convertirse en un ser moralmente débil. Las tentaciones ahora son más difíciles para el hombre de tener que soportar. Por eso la gracia de Cristo ha ido abundando más. Como dice el apóstol Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque ahora con todas las enseñanzas de la palabra de la gracia de Dios, se le puede decir al hombre cómo poder vencer, y hay mucho más ejemplos de hombres pecadores que fueron a través del tiempo existiendo y que fueron mostrando la degradación, pero también fueron mostrando las victorias que se podían obtener con las enseñanzas que Dios había dado por los profetas. Así que eso es maravilloso. Tanto más pasa el tiempo, también la gracia crece. Y aunque el pecado sigue abundando porque crece más la gente, sobreabunda la gracia de la enseñanza de Jesús, de su palabra, para que los hombres puedan vencer. Y Dios demostrará con 144,000 para los últimos días que su gracia es superabundante y que logrará que los hombres vuelvan a la experiencia de Adán antes de su caída. Perfeccionará a un grupo especial que representará como primicias para Dios, en los cuales dice en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mácula delante de Dios y del Cordero. Qué maravilloso será eso, ¿no? Pero bien, esa es la parte del final de la historia. Así que entonces, queda en claro que cuando el Señor estaba instruyendo a los primeros seres humanos en el mundo, les daba mandamientos, para que luego ellos aprendieran en esos mandamientos que había sabiduría, que había vida. Dios no daba mandamientos al azar. Cuando tú tienes un pequeño, cuando tienes a tu hijo, cuando todavía es niño, tú le das mandamientos. No toques, cuidado con aquello, esto no me vas a tocar.
Eso no es ninguna maldad, eso no es legalismo, cuidado. No tiene nada que ver con lo legalista. Hay algunos que confunden la obediencia con el legalismo. El legalismo no es obediencia al mandamiento de Dios, que quede bien en claro. El legalismo es mirar el mandamiento y obedecerlo a su manera, como lo hacían los judíos, los fariseos. Ellos veían los mandamientos de Dios y ellos creaban sus tradiciones con mandamientos hechos por ellos para querer satisfacer el mandamiento de Dios. Así nunca podían satisfacer lo que Dios pedía. ¿Por qué? Porque en el hombre no hay nada, en toda su sabiduría y conocimiento, que pueda satisfacer la demanda del mandamiento de Dios. Así que entonces, en conclusión, el legalismo sería simple y llanamente ponerlo así: querer obedecer a la letra de la ley, pero en la forma que a mí me da mi gana. Ah, ahí estaba Caín. La letra declaraba: traerás un sacrificio y lo presentarás para el perdón de tus pecados. Y Caín vino con la letra, hizo prácticamente el sacrificio. A ojos de todos estaba presentando el sacrificio, pero no era como Dios quería, sino como Caín quería. He ahí el ejemplo de uno de los personajes que representaría un bando en la tierra hasta el fin del mundo. Un grupo que se encargaría de querer obedecer a su manera, humanistamente, de acuerdo como a él le parecía lo correcto. A Caín le pareció correcto y dijo: si yo soy un agricultor, no le voy a traer ovejas a Dios, yo le voy a traer lo mejor de mi agricultura. Sonaba bonito, pero era su razonamiento. Mientras que Abel, siendo pastor de ovejas, simplemente cumplió con su deber de acuerdo como Dios le dijo: traerás una oveja. Bien podía Abel darle una oveja a Caín, no había ningún problema. Hasta podían incluso transar y hacer un trueque. ¿Por qué? Eran hermanos, no se iban a negar nada, y mucho menos sabiendo cómo era Abel en carácter. Así que entonces Caín no quiso. Simplemente obedeció parcialmente, como a él le pareció. ¿Eso qué se llama? Obedecer de acuerdo con sus propias obras. Y así nació las famosas obras propias. ¿Sí? Entonces Caín comenzó a querer hacer lo que a él le parecía mejor, contrario al mandamiento de Dios. Caín creía en Dios, no te olvides, no podía dudar de Dios, conversaba con él. Así que no vamos a decir jamás que Caín era un ateo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ah? Dios mismo le había dicho: ¿dónde está tu hermano Abel? Así que ya no se podía negar pues la presencia de Dios. Así que entonces Caín tenía fe que había un Dios, pero su fe no estaba armonizando con sus obras. Así que entonces Caín era de los que gritaban: fe, fe, solamente fe, y hacía de lado las obras que hacían que la fe se manifestara. Así que entonces el apóstol Santiago, cuando habla del caso de Caín, nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 14. Esto es para que comprendamos cómo funciona este asunto de la fe y las obras en relación con la historia de Caín. Dice así el texto bíblico, Santiago 2:14. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjate lo que está diciendo ahora Santiago. ¿De qué aprovecha que alguno diga que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Para qué le va a servir esa fe? Aquí hay una fe que es inservible. Y es la fe de la aceptación que puede existir Dios, que Dios puede ser bueno, que Dios puede ser el todo, pero no querer hacer lo que Dios dice. De nada sirve. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Claro, creen a su manera porque ellos hacen lo que les da su gana, pero dicen: Diosito está allá. Esa creencia a su manera no es válida. ¿Por qué? Porque creer en el Dios de la Biblia es creer en el Dios que enseña lo que dice la Biblia. Tú no puedes decir que crees en el Jehová verdadero, en Jesucristo, en el Dios verdadero, y querer tú creer a tu forma. Esa es tu religión, tú te la has formado, te has hecho un Dios a tu antojo. No es el Dios de la Biblia. Tú tienes que creer en el Dios de la Biblia. Hay cientos y cientos que salen con nuevas y cosas extrañas, ¿no? Dice: yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. No sé qué Dios será ese, ¿no? Ellos creen que Dios es simplemente una imaginación individual.
Entonces, cuando tú te haces un Dios hacia tu antojo, estás creyendo en un Dios falso, no es en el Dios de la Biblia. Todos aquellos que son hijos de Dios creen en el Dios de la Biblia. Hay grandes predicadores que dicen, yo solamente creo en la parte que Pablo dice por la fe. Eso que dice Santiago me parece que es de un extremista fanático legalista. Y quieren descartar a Santiago. Es increíble, ¿no? Quieren creer en parte de la Biblia y en la otra parte no. Eso no es cristianismo, eso no es creer en el Dios de la Biblia. Así tú lo menciones a Jehová, eso no significa que estás creyendo en el Jehová de la Biblia. Creer en el Jehová de la Biblia, en el Dios de la Biblia, es creer en todo lo que dice la Santa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que si en algún momento alguien te dijera, yo creo en parte de esto, pero en esto no, entonces ya tiene su propia religión. Se la hizo a su antojo, no es la religión de la Biblia. Hay que creer en todo. Aún en el pueblo de Dios, adventista del séptimo día, hay gente que vive de sus propias obras. Y te dicen así, mira, yo solo creo, tengo fe en Dios, no necesito tener que obedecer mandamientos porque eso es legalismo, dicen, ¿no? Ese tipo de personas son los que viven de sus propias obras igual que Caín. Todas las religiones que gritan fe, fe, solamente fe, solo por fe se va a salvar el hombre, aquí no tiene nada que ver las obras, porque las obras son simplemente acciones legalistas o simplemente dicen, las obras porque eres cristiano y nada más, pues tienes que dejar de hacer lo malo. Todos ellos son semejantes a Caín porque se salvan, según ellos, por sus propias obras. No hacen lo que dice la palabra, no siguen al pie de la letra de lo que dice el mandamiento. Ellos hacen su salvación de acuerdo a su antojo. Pero es increíble cómo ese tipo de gente es la que termina diciendo, al que obedece los mandamientos de Dios, te estás queriendo salvar por tus propios esfuerzos y tus propias obras. Eso es algo inconsecuente, muy fanático, ¿no? No se puede aceptar. Es peligrosísimo caer en esa red en la que siempre se dice solo fe, fe, solamente fe. ¿Y las acciones de dónde salen? Te tienes que portar bien, pues ya el Espíritu te lo dirá. No, eso son propias obras, porque no es lo que Dios te está conduciendo a hacer. Estás igual que Caín. Quieres creer en Dios, pero hacer como a ti te parece mejor. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer grupo. El primer grupo de las personas que hasta el final del mundo adorarán a la bestia y a su imagen y recibirán su marca, contrario a todo lo que Dios manda. Dios prohíbe la adoración a la bestia y a su imagen. La bestia y su imagen de Apocalipsis 14, 9 al 11. La bestia que representa a todo el clero romano y la imagen de la bestia que representa a todo el clero protestante. Muchos preferirán obedecer a sus cleros, a sus dirigentes, antes que a la Biblia en los últimos días. Porque el dirigente que te predica con la Biblia no te enseña a obedecerle a él, sino a lo que dice la Biblia. Al escrito está. Mientras que el dirigente que te aleja de la Biblia está buscando que le obedezcas a él. Es un esclavizador de almas. Es peligroso, porque a él le gusta el tipo de gobierno totalitario dentro de la iglesia. Y eso es diabólico. Satanás es el primero que buscó el gobierno totalitario. Quería que todos se sometan a sus antojos. Sus ángeles son sometidos a él y sus seguidores son sometidos a sus antojos. No tienen ley ellos. La ley solamente la hace el más fuerte ahí. Como el diablo es el más fuerte, obviamente él es el que va a hacer la ley en su favor. Pero en las cosas del Señor no es así. En las cosas de Dios hay libertad verdadera. En las cosas de Dios se siguen la obediencia y el cumplimiento por inteligencia. Tú lees el libro, ves las acciones y las reacciones, la causa y el efecto, la siembra y la cosecha de cada acción y decides obedecer por voluntad propia. Así que entonces hay una gran diferencia entre los que adoran a la bestia y a su imagen y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora regresemos al libro de Génesis capítulo 4. O antes terminemos de leer esto que dice Santiago acá porque es importante. Santiago capítulo 2 versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, escúchalo bien, es muerta en sí misma, es decir, no sirve. Una fe que no acciona sobre la base de las obras que menciona la ley de Dios, no sirve para nada. Porque está hablando en relación con la ley por el contexto. El capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13 nos habla de la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Sobre esa base están las obras que van a ser el resultado de la verdadera fe. Así que la fe y la ley no están peleadas. Romanos 3:31, el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, así que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley. Hay algunos que han acusado al apóstol Pablo de ser el culpable de que ahora se hable mucho de la fe y que se excluya la ley. Tamaña mentira. El apóstol Pablo era un defensor acérrimo de la ley. Nadie defendió la ley mejor que el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo te enseñaba que para obedecer la ley requerías indispensablemente de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, escribió él en Hebreos 11:6. Así que la fe es el requisito indispensable para obedecer la ley. La fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que cuando tú quieres obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, tú necesitas del estudio completo de la palabra de Dios para saber cómo se obedece esa ley. En cada enseñanza de cada uno de los patriarcas, profetas, en sus vidas, en figuras, en símbolos, milagros que hizo, etc., se enseña la obediencia a la ley de Dios. Cada una de esas cosas te llevará a la obediencia de los preceptos divinos. Así que entonces, por medio de la fe, por medio de las enseñanzas de la palabra, se obedece la ley. Son inseparables. Y Pablo enseñaba eso, por eso dijo, ¿acaso por las enseñanzas de la palabra, por la fe, invalidamos la obediencia a la ley? No, antes, por la fe obedecemos la ley. Criticar al apóstol Pablo y decir que él solo enseñaba que el hombre se salva por una fe sin obediencia es mentir. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Hagamos las comparaciones necesarias para captar las ideas. Libro de Gálatas. Gálatas es un escrito del apóstol Pablo. Así que vamos a ver qué cosa dice en su carta a los Gálatas el apóstol Pablo, muy contrario a lo que muchos han pensado y hacen creer sobre el apóstol. Capítulo 5 nos dice así, versículo 6, escúchalo bien. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué interesante. Ahora el apóstol Pablo está hablando de la fe que obra. No entiendo cómo algunos dicen que Pablo y Santiago andan en peleas y que los dos son antagónicos, que dicen cosas opuestas. Yo no veo. Acá dice el apóstol Pablo otra cosa. En Cristo Jesús dice no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es lo mismo que está diciendo Santiago. La fe sin obras es totalmente inerte. Ahora, viene el punto clave. Cuando Pablo está diciendo acá la fe que obra por el amor, hay muchos que dicen, pero ahí no menciona la ley, no dice que la fe está obrando sobre la base de la ley. ¿Tú crees eso? Vamos a ver, dejemos que Pablo hable. Si Pablo escribió eso, Pablo debe explicarlo bien. No ha sido tan irresponsable de no explicar las cosas con claridad. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 19. Vamos a ver el texto paralelo a este, de la circuncisión que no vale nada y de la fe que obra por el amor. Primera de Corintios 7, 19 nos dice así el texto bíblico. Escúchalo bien. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Está volviendo a repetir lo mismo de Gálatas. Solamente que ahora ya no dice la fe que obre por el amor. Fíjate lo que dice. Dice, sino el guardar los mandamientos
de Dios. O sea, la fe que obra por el amor significa guardar los mandamientos de Dios. ¡Qué interesante! Así que entonces, cuando Santiago dice, la fe que obra por el amor, está diciendo en otras palabras, la obediencia a los mandamientos de Dios. Pablo está siendo enfático. Aquí no sirve para la salvación la circuncisión, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y regresamos ahora a Santiago para comprender todo lo que quiso decir el apóstol y profeta, ¿no? Nos dice así, capítulo 2, versículo 16-17. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira la forma de razonar de Santiago, interesante. Dice, alguno dirá por ahí, yo tengo fe, y tú tienes obras. Y el apóstol dice, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré la verdadera fe por mis obras. En otras palabras, tú dices creer, pero tú no me manifiestas tu creencia, no la veo. En cambio, yo te voy a mostrar mi creencia por mis acciones. Si yo digo que creo en una medicina, en una planta que me va a curar, y luego de que digo que creo, la hago de lado, entonces no estoy creyendo. En cambio, si digo que creo y me la ves tomando esa planta en una infusión, entonces quiere decir que sí creo. Las acciones determinan la creencia. Y Santiago por eso ahora pregunta, a ver, tú muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Así que entonces las obras determinan la creencia. Lo que está haciendo Santiago acá es simplemente dejar en claro la instrucción. Él no está entrando en pelinquerías, está mostrando educación. Esto es así, y está dando razonamiento lógico. Sí, porque algunas otras personas van al otro extremo y comienzan a mirar si el otro cumple, si no cumple, si hace, si no hace, y se vuelve criticón del otro. Hay que tener siempre cuidado, el hombre siempre es extremista por naturaleza. Así que la lección es clara, que si eres un verdadero cristiano tienes que depender del conocimiento de la palabra juntamente con lo que se te pide en esa palabra. Y es obvio, si tú buscas la Biblia con afán de salvarte, tú vas a llegar a hacer lo que la Biblia te pide, porque es un estilo de vida el que estás iniciando. Siempre recuerda esto, si tú obedeces lo que dice este libro es porque es un estilo de vida. Lees la Biblia porque quieres hacer tu estilo de vida de acuerdo con lo que dicen los principios de ella. A eso se le llama cristianismo. Tú no cumples la Biblia para que los demás te miren, como el fariseo. Tú no cumples con los mandamientos de Dios para tocar trompeta delante de ti que eres un cumplidor. Nadie podría atreverse a decir, yo cumplo con todos los mandamientos de Dios, por más que esté siéndole fiel a Dios en todo lo que conoce. El único que se atrevió a decir, ¿quién me redarguye de pecado? He guardado los mandamientos de mi Padre, fue Jesucristo. Por tanto, nosotros todavía estamos en la lucha. Por más de que estuviéramos obedeciendo lo más perfecto posible todo lo que conocemos, hay mucho que nos queda todavía por delante. Así que jamás podemos decirnos soy santo y sin pecado. Decimos junto con Pablo, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado, pero si hago una cosa, me extiendo para hacer aquello para lo cual fui llamado. Así que el verdadero obediente a los mandamientos de Dios vive cada día de la palabra de Dios, pero no cree que ya es un santo, sino que cree que está en el camino de la santificación y busca ser santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es la orden. Por tanto, el cristiano, cuanto más lucha por obedecer, más humilde se vuelve y más misericordioso. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente obedece los mandamientos de Dios sabe que para obedecer los mandamientos de Dios constantemente tiene que morir a su yo, que cada día tiene que matar sus deseos, y por eso se compadece más de aquel que también está luchando y cae.
¿Te imaginas que tú digas que eres un guardador de los mandamientos y al primero que lo ves que tropieza y cae, de frente lo señalas y le dices, impío, sucio, inmundo, ¿cómo se te ocurre? Entonces acabas de pecar por pensar así de él. Así que no tiene sentido. El que verdaderamente guarda los mandamientos es semejante a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Y cómo se manifestaba? Misericordioso para con aquellos que todavía estaban en lucha, dando oportunidades como a decirles, levántate, sí se puede. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho. Eso es lo que Jesús decía. Como él podía, sabía que todos podían, solamente tenían que seguir avanzando y aprendiendo. Jesús por eso enseñaba a discípulos que si tú lees la historia de los 4 evangelios, vas a ver que Jesús les enseñaba todos los días. Ellos aprendían, estaban cambiando y cada día eran mejores. Y no obstante todavía los veías peleando. ¿Quién sería el mayor? ¿Y por qué Jesús les seguía enseñando? Bien podía decirles Jesús, tanto tiempo estoy aquí, 3 años, y ustedes son tan necios, ya, retírense de acá. Discípulos. Nunca hizo eso. Contrario a eso, te encuentras a un Jesús que los veía discutiendo y los seguía instruyendo. Les seguía dando parábolas, enseñanzas. Les puso a un niño delante y dijo, el que de vosotros sea como este niño será el más grande en el reino. Él estaba educando. Lo mismo tienes que hacer tú. Tú aprendes los mandamientos de Dios para educar a los demás a que los obedezcan. De tal manera que cuando ellos ven y oyen de ti, sepan que obedecer los mandamientos es dulce como la miel y que te vuelves tan misericordioso como Jesucristo se volvió. Pero aquellos que dicen fe, fe, solamente fe, son aquellos que normalmente siempre dicen más amor, pero sin embargo, cuanto más dicen fe, fe, tanto peores se vuelven. Así que nunca hay que creer en ese tipo de personas que dicen fe, fe, solamente fe, porque no tienen nada de misericordia. Esa misma gente se vuelve muchas veces chismosa y enredosa y criticona. Hablan mucho de la fe, pero están pisándote los talones para ver si eres santo. Es increíble. Y en esas iglesias corre el chisme, el cuento, la mentira. No hay nadie que se libre, ni el pastor se libre en esas iglesias. De todos hablan. Pareciera que su vida es cuchichear de los demás. Están sentados a la mesa y están hablando de eso. Están allí, están hablando en todo lado. Es increíble. ¿Por qué? Porque no están en los mandamientos de Dios. En cambio, los que van con los mandamientos de Dios siempre están instruyendo a otros y haciéndoles notar que la obediencia a los mandamientos de Dios no es un salto cuántico, sino que la obediencia a los mandamientos de Dios es subir por la escalera de Jacob, con la que soñó, grada por grada, peldaño por peldaño, al paso de los chiquitos. Eso es obediencia a los mandamientos de Dios. Así que los verdaderos, siempre que te prediquen, te van a inducir, obedece los mandamientos si quieres entrar por los portales de gloria. Esa es la única condición. Era la condición en el Edén y seguirá siendo la condición en el nuevo Edén. Nada cambia en eso. Bien, sigue diciendo Santiago, versículo 20, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira este razonamiento del apóstol. ¿Tú dices que solo hay que creer, que solo hay que tener fe? ¿Es todo? Porque hay muchos que se agarran de textos como del apóstol Pablo con el carcelero de Filipo. Tú solamente cree y tú y tu familia serán salvos. Pero no están dándose cuenta que la palabra cree, cuando la está mencionando Pablo, la está mencionando bajo el contexto de lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Escúchalo. San Juan capítulo 14, versículo 12. Dice así la Escritura. San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Ah, interesante, fíjate lo que está diciendo Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. O sea, cuando le dijo Pablo al carcelero de Filipos, solamente cree y tú y tu casa serán salvos, ¿a qué se estaba refiriendo? A una creencia que iba a estar basada en sus acciones de acuerdo con lo que Jesús pedía. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otra ocasión a Jesucristo le preguntaron en el libro de San Juan capítulo 6 y en el capítulo 8 y le dijeron así,
¿qué obra haces tú, pues, para que te creamos? ¿Y qué obra tenemos que hacer nosotros para poder servir a Dios? Y Cristo les dijo, la obra que Dios les pide es que crean en el Hijo. O sea que el acto de creer también es una obra. Obvio, porque es un acto. Así que los que dicen cree, solamente cree, ya están diciendo obra, porque el creer ya es un acto. Y Cristo por eso dijo que lo que el Padre pide, la obra que pide es que crean en el Hijo. Así que entonces, el obrar está atado al creer. Es imposible que se pueda creer sin obrar, porque entonces no estás creyendo. Por eso el cristiano lucha todos los días por obrar de acuerdo con su creencia. Puede darse de narizazos, puede ser que tropiece, odia el pecado, pero todavía comete errores porque es un ser humano. Los más grandes hombres de Dios cometieron errores en el pasado y no por eso fueron desechados. Puedes cometer errores, pero aborreces el pecado y quieres dejarlo. Esa es la gran diferencia. En cambio, el mundano, ese no aborrece el pecado. Un par de copas, ya, bienvenido para acá. ¿Y por qué solo dos? ¿Por qué no es una caja? Es que el mundano ama el pecado, gusta del mal. En cambio, el cristiano odia el pecado. Y si en algún momento cometiera un error, no lo hace porque le gusta, sino simple y llanamente porque cae en la tentación. Así que el apóstol Santiago estaba explicando con claridad. Y miren cómo termina allí Santiago. Y fíjate cuánto aprendemos tan solo con la historia de Caín y Abel, ¿no? Porque ahí estamos viendo el ejemplo de estos dos grandes personajes. Caín, que se fue por el lado de las obras propias, de querer obedecer a Dios como a él le parecía, al estilo de los fariseos. Obedecer a Dios con sus tradiciones. Y el otro grupo representaba a Abel como los discípulos. Querer obedecer a Dios bajo los mandamientos de Dios. Eso se llama fe en Dios. La verdadera fe se aferra a los mandamientos de Dios. Porque Pablo es claro, repito, la fe no invalida la ley, sino que confirma la ley. Así que el verdadero cristiano va a buscar creer de acuerdo con la palabra para querer obrar de acuerdo con esa palabra. ¿Por qué? Porque quiere salvarse. Nos acercamos a Cristo diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Acción, actuar. Dice el texto bíblico. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora viene la tremenda sanción que da el apóstol acá, ¿no? La condena. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le falta a los demonios entonces para salvarse si también creen? Entonces no es fe, solamente fe. La fe tiene que estar acompañada con sus obras. Tiene que ser acción. Y aquí se nos da ejemplos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Mire el ejemplo que pone Santiago. Está tomando al padre de la fe, Abraham, ha llamado padre de la fe. ¿Correcto? Lo está tomando así. ¿Por qué? Porque en este caso Santiago sabe muy bien que sus interlocutores, los que estaban leyendo lo que él iba a escribir, iban a ser personas que se aferraban en lo que decía Pablo en relación de Abraham. Pero Pablo está contando la parte del perdón del pecado, que Abraham fue perdonado de sus pecados y aceptado por Cristo, no por obras que había hecho, ni aún por la obediencia de los mandamientos, sino que cuando Abraham recién fue llamado porque este hombre iba a ser invitado recién a obedecer los mandamientos de Dios. Una cosa es el llamado para obtener el perdón de tus pecados, y otra cosa es el permanecer en el camino de la salvación bajo la obediencia de los preceptos divinos. Así que no debemos de confundir. Fíjate en esto. Abraham no había obedecido todavía todos los mandamientos de Dios, ni siquiera se había circuncidado. Y entonces Dios lo llamó y le dijo, mira, yo puedo hacer de ti un gran hombre, una tremenda descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Aceptas, Abraham, o no la oferta que te doy? Y Abraham creyó a Dios, aceptó su oferta, y todo eso le fue contado como justicia. El solo acto de haber creído en todas las promesas del Señor
y decidirse por caminar con Dios, obrar, actuar en unirse con Dios, su fe de creer a las promesas del Señor, obró al unirse con Dios. ¿De qué hubiera servido que Abraham le hubiera dicho a Dios, sí te creo con todas tus promesas, y seguir viviendo como él quería? No. De ahí en adelante comenzó a servirlo a Dios, a seguir por el camino de Dios. Obró de acuerdo con su fe. Y al obrar así de acuerdo con su fe de inicio, se le contó como que él ya era obediente. Y desde ese momento Dios comenzó a darle mandamientos. ¿Por qué? Porque si obedeció en eso primero, para Dios era obediente de ahí en adelante. Se le contó su fe por justicia, por obediencia. ¿Te diste cuenta? Y entonces, de allí en adelante, Abraham siguió recibiendo los mandamientos de Dios. Y así como creyó desde el primer momento al Evangelio y actuó de acuerdo con eso, creía en todo lo que Dios le iba diciendo y actuando de acuerdo con lo que Dios le iba diciendo. Y eso es lo que está presentando Pablo. Y entonces, por eso Santiago vuelve a mencionar a Abraham y dice, parece que ustedes no lo captaron a Pablo. Que cuando él habla de Abraham, está hablando de que le fue contada por justicia su fe, porque actuó de acuerdo con su fe, se unió con Dios. Así que yo les voy a poner una ilustración más, les dice Santiago. Fíjense en esto, ¿qué cosa? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que se perfeccionó su fe por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Y qué ejemplo está poniendo Santiago? ¿Cómo es que llevó a Isaac para sacrificarlo en el altar? Obró de acuerdo con lo que creyó. Y eso es lo que está presentándose también de parte del apóstol Pablo. Solamente que, repito, que Pablo está dando del inicio de la unión de Abraham con Dios para mostrar que lo que hizo que hiciera alianza Abraham con Dios fue las promesas que le dio y que por eso aceptó ese evangelio para empezar un camino de lealtad con Dios hasta el final de su vida. Cáptese bien por eso las ideas. Y ahora continúa diciendo, y acá lo que va a decir es más fuerte. Fíjate lo que dice acá. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, aquí dice algo Santiago que mata toda la teología que tienen las iglesias modernas. ¿Qué cosa? ¿No te das cuenta que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino también por las obras? Muchas iglesias modernas dicen que la justificación es solo por fe y que las obras no tienen nada que ver, pero Santiago está contradiciendo lo que ellos dicen. Santiago dice, ¿no ves que Abraham fue justificado por las obras y no solamente por la fe? Y no solo pone ese ejemplo, fíjate cómo sigue poniendo más. Versículo 25, asimismo, también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fíjate lo que está diciendo Santiago. Rahab la ramera fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces la justificación incluye también las obras, pero no las obras al estilo Roma. Roma no hace las obras basadas en la palabra de Dios, sino en la tradición, en su catecismo, que ya no son los 10 mandamientos. Entonces esas no son las obras de fe que el Señor pide. Las obras de la fe son todas las que son nacidas del oír de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios exige del hombre. Así que entonces Abel, cuando regresamos al relato, para terminarlo, Abel obró de acuerdo con la fe. Creyó que había que presentar un corderito y obró de acuerdo con esa creencia. Su fe y su obra quedaron perfectamente unidas. Y de esa manera es como se ve el otro grupo. El grupo que obedece los mandamientos de Dios por la fe de Jesús. Y el otro grupo que busca hacer sus propias obras adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo su marca.
Regresamos a Génesis 4 y nos vamos al último bloque. Génesis capítulo 4 y ahora en el versículo 18, 17 y 18. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Caín fue el primer constructor de ciudades. Dios había enseñado a su pueblo a vivir en los campos, a disfrutar de la naturaleza, a no vivir en ciudades hacinadas, donde todos están mirando todo, la vivencia que llevan, criticándose y juzgándose y chismeando. Sin embargo, Caín fue el primer constructor de las ciudades, y por eso se le llama el primer masón. La palabra masón significa albañil. El grupo de los masones que creen en el ocultismo, ellos creen que Caín fue el primer hermano masón ser humano, porque fue el primer constructor de ciudades. Y en efecto, Caín se dedicó al ocultismo, se apartó de Dios y comenzó a dedicarse a contradecir la verdad de Dios. Y a su descendencia la Biblia le llama los hijos de los hombres, mientras que a la descendencia de Set vamos a ver qué se le llama. Continúa diciendo el texto bíblico. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Esta es la primera vez que se vio el adulterio, porque Lamec tomó 2 mujeres. Y dice así, y le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella a Dios, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, a invocar su nombre. ¿Quiénes son los que se llaman del nombre de Jehová o invocan el nombre de Jehová? San Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Qué nombre se les da a los que creen en el nombre de Jehová? San Juan capítulo 1 versículo 12. Dice así el texto bíblico. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los descendientes de Enos, de allí en adelante, se llamarían los hijos de Dios. Invocaban el nombre de Jehová. La versión antigua dice, se llamaron del nombre de Jehová. Así que entonces, allí estaban los hijos de Dios, mientras que los hijos de Caín se llamaban los hijos de los hombres. Así se formaron esos 2 grupos. Sobre esa base, en nuestro próximo tema, estudiaremos quiénes eran estos 2 grupos. Hemos aprendido maravillas en el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder poner por obra estas cosas que vamos aprendiendo y que todos estos tesoros queden en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para terminar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado.
Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas verdades. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos para que tu verdad pueda ser el motor que guíe nuestras vidas. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más maravilloso de la palabra de Dios. No te retires de la sintonía, porque en breves momentos ya estamos despidiendo el día sagrado de Dios. Te bendiga, querido hermano. Amén.